Épale, Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 26 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy vamos a estar hablando, amigos y amigas, de la situación nacional desde la perspectiva de un liderazgo de izquierda, no oficialista, pero liderazgo de izquierda, en fin. Una persona que le ha dedicado su vida a la lucha y a la acción revolucionaria. Hoy, por supuesto, al margen del chavismo oficialista, del chavismo gobernante, que ha tenido 3 presidentes hasta ahora. Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro Moro y ahora Delcy Rodríguez en condición de encargada. Estamos hablando de una persona que ha sido parlamentaria, que ha estado al frente de una organización política, que inicialmente prestó su respaldo a Chávez y a su proyecto y que luego tuvo profundas desavenencias que condujeron a su rompimiento definitivo. Rafael Uzcategui. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás? Teníamos 7 meses que no nos veíamos. Así es. ¿Y cuántas cosas no han pasado desde entonces, Rafael? Y fue en este programa. Yo llegué un poco tarde ese día. Sí, cómo no. ¿Y cuántas cosas me han pasado? Sí, señor. Y cosas extraordinarias. Imagínate. Jamás no las imaginaríamos. Sí, jamás, ¿verdad? Jamás no las imaginaríamos. ¿Qué te imaginaste tú desde aquel programa? Porque, Bueno, porque sabíamos que habían en ese algunas momento recuerda algunas que amenazas la posibles. propuesta nuestra, sin coexistencia, era que Nicolás Maduro debería renunciar y abrirle cauces a la paz. Y tú me preguntaste, pero ¿y cómo es eso? ¿Qué queda? Yo, bueno, renuncia y habrá instancias constitucionales para suplir esa renuncia y abrir los cauces para una elección. Bueno, pero con el CNE no, con un nuevo CNE, con un nuevo acuerdo que nos regrese a la Constitución y le devuelva los derechos constitucionales a las organizaciones políticas con propósitos electorales. ¿Por qué Maduro no renunció? Yo acuñaba que Maduro debía, Nicolás, vete en paz. Sí, lo dijiste Vete expresamente. y Nicolás no se quiso ir en paz. ¿Por qué? Nicolás montó un shock, porque al final descubrimos que era un shock. ¿Cuál fue el shock? El shock de las rumbas en las cosas, de los milicianos, de todas esas cosas que terminaron, porque en fin de cuentas, ellos desarmaron a los milicianos un día antes. ¿Antes del 3 de enero? Sí. ¿Los desarmaron? Todo ese corredor por donde entraron Los gringos. los gringos, desde Higuerote, el corredor de aquí del Ávila, el Antímano, todo ese corredor a las milicias y a los colectivos estaban desarmados. ¿Incluyeron los colectivos? Le quitaron los fusiles. ¿Tú estás seguro de eso? Sí, sí, porque en el ámbito del chavismo se sabe todo, porque eso es tan numeroso y eran tantos que fueron desarmados, le quitaron los Hitler, que lo iban los coheticos esos, que lo iban a graduar porque podían estar desnivelados y desgraduados. ¿Y quién dio esa orden? Esa orden vino del Ministerio de la Defensa, del Estado Mayor, refrendada por Nicolás Maduro. O sea que el propio Maduro desarmó a la Fuerza Armada, o sea, frente a los riesgos que había en aquel momento. Maduro no tuvo la intención de que hubiese lo que él anunciaba, incluso lo que convocó a la huelga general. Fíjate lo siguiente, ¿por qué no hubo una reacción inmediata del chavismo, que ha podido verlo en muchas zonas de Caracas o en todo el país, y salió a manifestar como cuando Chávez fue secuestrado por los golpistas de ese momento? ¿Por qué no la hubo? Porque el silencio fue total. ¿Por qué ni siquiera instancias
hasta el momento. ¿Por qué no hay una versión oficial? ¿Tú sabes de cuándo no se reúne la dirección del PSUV? De 5 o 6 días después del golpe. Más nunca se ha reunido. Es más, yo tengo información que Diosdado convoca las reuniones y dice, el único que habla soy yo y no hay derecho ni siquiera a preguntar. Están gobernando, antes eran 5 familias, ahora están gobernando 2. Están gobernando la familia Rodríguez y la familia Cabello, que ocupa distintos espacios del poder. En el caso de los Rodríguez, ocupan más espacio que eso, porque Cabello ha sido golpeado, le quitaron el CENIAC y mandaron a su hermano para Morón, a que se ocupe de los fertilizantes, los explosivos y las cosas, cuando él no es ingeniero químico, ni nada de eso, él es un recaudador. Y su experiencia gubernamental tiene que ver con el CENIAC. Tenía 15, 20 años ocupando el CENIAC. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay una situación interna, no hay ninguna información. Al Estado venezolano, a los venezolanos, no se nos explica qué hay. Ahora, lo que sí sabemos es que la Constitución debe existir. ¿Por qué? Porque en la Constitución no está que alguien como Dinora Figuera llegue a Venezuela, como lo señala ella, con instrucciones del Departamento de Estado, y dice, todo se va a hacer enmarcado en la línea de Estados Unidos. Ok, ya vamos a hablar de eso, pero te adelantaste bastante porque tú has estado hablando del 3 de enero y del día anterior, la víspera del 3 de enero. Cuando, a tu juicio, o según la información que tú manejas, Nicolás Maduro desarmó a la Fuerza Armada, a la milicia, incluso a los colectivos. Y se negó a hablar con la izquierda. Ajá, ahora yo te pregunto. Se negó a hablar con la izquierda. Ok, ahora te pregunto, ¿y qué ganaba Maduro con esa decisión? Ahora está preso allá en Nueva York. Te pregunto para saber. Hasta la decisión última de postergar el juicio y todavía él está bajo régimen de investigación. Él no está siendo procesado. Él está siendo investigado. Sí. Y en esa investigación no le dan la libertad condicional porque consideran que se puede fugar. Entonces lo mantienen allí. Él no tiene proceso. Él tiene investigación. El proceso viene después que comprueben los hechos. Porque los hechos no están comprobados. Lo cierto es que incluso hasta le quitaron algunos de los cargos, porque, por ejemplo, el cargo de jefe del, que lo llaman el cartel de los soles, se lo eliminaron. Cosa que es cierta. ¿Qué es cierta qué? Que eso es una ficción. Ok. Esa es una ficción. Que habrá algún general, algún teniente, algún capitán, algún metido en el narcotráfico. El nombre del cartel de los soles apareció fue en la Cuarta República, no en la Quinta. Sí, eso lo sé. Es un nombre, es una manera de expresarse para referirse a los militares que están metidos en el tráfico de drogas. Ok, ya vamos a llegar a Dinora Figuera y la reunión que está prevista para el 1 de agosto, pero aguántate un momentico porque me interesa saber, en el marco de ese análisis que tú haces y de la revelación de esta información que tú das, ¿cuál es el papel de Delcy Rodríguez, el papel de Jorge Rodríguez y el papel de Diosdado Cabello en esa declinación de Maduro a defenderse y a defender al país frente a la invasión norteamericana o a la intervención norteamericana? Reciben orden. Recibió orden. Recibir orden. Reciben orden. Y un papel administrativo. Pero digo, esas órdenes las recibió, inicialmente ellos recibieron esa orden de Maduro. Lo admite Trump, lo dijo Trump, lo dijo Marco Rubio, y lo aceptaron y lo aceptó. Porque tú has visto que Jorge Rodríguez haya desmentido lo que dijo Trump. ¿De él sí ha desmentido? No. O sea que en el fondo hay un acuerdo entre Maduro y Trump, desde tu perspectiva. Bueno, ese es un escenario en el cual en los intersticios de la vida interna del gobierno y el PSUV se habla de un acuerdo. Un acuerdo e incluye un acuerdo donde estaba Silvio, acuerdo que llegaron con Trump con un desenlace. O sea, yo no te estoy diciendo que eso es lo que ocurrió. No.
sino que esa es una corriente. Una hipótesis. Una corriente. Una corriente del PSUV opina así. Una corriente de las Fuerzas Armadas opina así. Una corriente de los poderes del Estado opina así. ¿Quiénes lideran esa corriente? Dicen que está Padrino, Padrino López. sí, que está el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, pero ven acá, Padrino López, pero si Padrino López era el que tenía que defendernos a los Bueno, venezolanos. pero pasó de la seguridad, de garantizar la seguridad, la soberanía y la seguridad, ahora pretende asegurarnos la seguridad alimentaria cuando sabemos que él no sabe sembrar. Pero la pregunta que te Sembrar ni hago. auyama. Sí, pero la Ni pregunta que te auyama, hago. que es la pero cosa pre- más fácil así para es. sembrar en Venezuela. Pero fíjate, te pregunto, tú dices que Padrino encabeza esa corriente, No, o él no encabeza. es parte de esa corriente, ¿Por pero qué? bueno, ¿cómo él mismo va a decir que Maduro hizo un acuerdo con Donald Trump cuando él era el jefe máximo, salvo Maduro, de ¿Por qué? dirigir la Fuerza Armada y no la porque dirigió? evidentemente una cosa así, de ese tamaño, no puede hacerse sin la complicidad de una parte importante o la imposición. O sea, la complicidad viene porque tú aceptas, admites, acoges el plan, eres parte del plan o simplemente te lo imponen. ¿Será que él era parte del plan y después se echó para atrás? Puede ser, Maduro, Padrino López. puede ser. Pero lo que yo sí sé fue que no hizo nada. Lo que ha hecho es justificar y decir que no se podía pelear por eso. Cuando no se trataba, la batalla no era. La batalla no era el presidente. Y si hubiera muerto Nicolás Maduro, y si hubiera muerto Nicolás Maduro. Bueno, pero además dice, yo hice una pregunta a una de esas personas que asegura eso. Le pregunté, ¿por qué los muertos? Me dije que los muertos ocurrieron fue después. Para que no hubiera Después de que después que se llevaron a Nicolás Maduro y a Silvia, para que no hubiera testigos, porque todos los testigos murieron. O sea, no, hasta el momento no hubo ni un sobreviviente cubano ni un sobreviviente venezolano de los que estaba ahí para que nos cuente qué ocurrió. Y en fin de cuentas, el poeta Tarek Williams, que yo diría que es ex poeta, que debía haber abierto una averiguación, una investigación. Debiera haber un fiscal investigando e informando de todo lo que ocurrió. Porque evidentemente o hubo una traición o hubo una negociación. Y tú piensas que hubo lo último. O las dos cosas. O las dos cosas simultáneamente. Pero evidentemente aquí no se iba a pelear. Es mentira. Todos los detalles, los pormenores que hay. Lo que hubo fue reacción inmediata. Un tipo ve, un soldado, un oficial, un sargento ve, un militar ve que están unos gringos y dispara. Y lo mataron a él. Vio un helicóptero y disparó. Y lo mataron. Pero los otros, ¿en qué condiciones murieron? ¿En qué condiciones murieron? No hay. ¿Alguien te ha preguntado en qué condiciones murieron los que estaban allí? No hay, nadie ha declarado. Los que estaban que vio. alrededor de Nicolás. Se ha hablado en qué condiciones murieron quienes estaban fuera del búnker o que estuvieron por fuera, pero no las condiciones del anillo de Nicolás. Y ellos salieron sin un rajuñito, ni Silvia No, ni Nicolás. parece que se dio un golpe en una pierna en la tensión. Porque evidentemente, sea como sea, había tensión. Ok, ahora cuéntanos. Vamos a entrarle al tema de Dinora y de la negociación que se va a abrir a partir del 1 de agosto, pero me gustaría que hicieras una caracterización del momento político actual, de eso que se ha denominado el tutelaje, y cómo lo aprecias tú desde la Te voy a izquierda. poner dos referentes ahorita. El TikTok de Luis Brito García, que dice que hay una dictadura. Pero y se viene a enterar Luis Benito García que hay una dictadura ahora, No, se pero enteró él dice- ahora. Pero él señala que no hay, la constitución dejó de existir. Y eso existió, tenía varias décadas que Pero existió para bueno, existió otros. hace mucho tiempo. Existió para otros. Pero ahora no existe para nadie. La constitución no existe ni siquiera para Delcy Rodríguez. Porque
ningún presidente, está en la Constitución de Venezuela, puede actuar bajo el tutelaje o bajo las instrucciones. Ni ningún presidente de la Asamblea Nacional puede recibir a una enviada del Departamento de Estado con un plan. Y le dice que además de eso, el plan está sujeto a la política norteamericana. Esa enviada, la pasajera de Trump, no el pasajero de Truman. Sí, sí, sí. Ella El libro ahorita hay dos pasajeros de Trump. Uno es el señor Enrique Márquez, Ajá. que es un pasajero de Trump, en silencio. Parece que lo mandaron a bajo perfil y lo tienen ahí como lo que él quiso ser como de Corina, el plan B. Con el mundo, el plan B. Entonces parece que es el plan B. Frente a eso. Y la otra es Dinora Figuera, que además lo acepta. O sea, ¿cómo va a aceptar el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, electo por el veto universal, directo y secreto, con esa investidura del tamaño de poder que tiene, recibir a la enviada de Trump, a la pasajera de Trump, Dinora Figuera, sentarse en el mismo mueble de frente a frente y acordar una mesa? Todos sabemos que el menú de esa mesa ya lo trajo Dinora. El desayuno, el bricafé, el almuerzo, la merienda y la cena. Todo está establecido. Es más, Trump y Marco Rubio dicen que hasta que no haya condiciones que ellos consideran democráticas, y es la visión de Trump, ni siquiera no es la visión de los demócratas, es la visión de Trump de lo que es la democracia para él, que es una visión bastante paradójica y cuesta arriba. La visión democrática de Trump, que se ha caracterizado por un sector, por una persona que está acusada de asaltar el Congreso de los Estados Unidos y que se quiere quedar. Incluso que circula que se quiere quedar, que hay que cambiar eso de las cosas ahí, y que nos amenaza con convertirnos en un Estado, ¿va? Entonces, todas esas cosas están ocurriendo. Rafael, rapidito, porque tenemos que en breve que hacer una pausa. Ahora, y vamos a seguir hablando, espérate, vamos a seguir hablando, pero quiero preguntarte por Dinora Figuera. Ya vamos a seguir profundizando en eso, pero fíjate, Dinora Figuera fue tu compañera en la causa R, tú la conoces bastante. Nos conocemos, pegamos afiches juntos, Ajá. y yo la conocí en un momento en que ella estaba en el tránsito entre la tendencia revolucionaria, la organización de Alí Rodríguez, porque ella era de la tendencia, no era del PRB, ella fue de una decisión del PRB que se convirtió en un movimiento y creo que ingresó ahí. Ella es de las Lomas Urdaneta, su papá era un extraordinario cultor popular, tenía una venta de bicicletas y era una persona con cierto confort en las Lomas Urdaneta, en uno de los bloques de las Lomas Urdaneta. Ahí la conocí yo. La conocí yo, era una persona muy dedicada, militante, constante, una persona con mucha constancia en el trabajo, muy perseverante, muy trabajadora. Revolucionaria. No era de discurso revolucionario. No. Ni tampoco era una persona que exhibía formación ideológica. Era una pragmática. Después de eso, estuvimos juntos en la gestión de la alcaldía de Aristóbulo Iturbe. Ella fue la secretaria de la Cámara Municipal, porque ella perdió como candidata a concejal por los dos concejales de Catia. Después fue concejal. Después fue concejal cuando perdemos la alcaldía, ella queda como concejal, queda presidenta de la Comisión de Salud. Correcto. Y allí, porque ella es médica. Y allí ella decide quedarse en la causa R. De ahí yo le perdí las huellas. Sé que tiene una hija con el gordo Argotti, ¿no? Que fue el ingeniero Argotti. Sí, como no lo conozco. Bueno, que fue del 80, y que fue fue el primer ministro de la tercera edad que nombró Nicolás, constituyente, un hombre de izquierda, parece. ¿Y cómo la ves tú en este papel ahora? En este papel, yo asombrado de cómo es una cosa fulgurante
rutilantemente imperialista. ¿Cómo puede dar un salto ideológico la gente así? Pasar de ser venezolano a ser enviado de Trump con instrucciones del Departamento de Estado. Yo creo que muy pocos venezolanos, que yo sepa, creo que es la única que ha dicho yo soy el enviado del Departamento de Estado. Y en eso de la paridad de género, parece que el género femenino fue mucho más radical. Entonces hay una radicalidad femenina ahorita. La radicalidad de la derecha trumpista, desechada por Trump, que es María Corina, y la realidad de la otra derecha, de la derecha de Julio Borges y Leopoldo López, porque ella es de ese Primero Justicia, donde estaban los dos, parece que ahora es de la tendencia de Julio Borges. Ok, tenemos que hacer la pausa ahora sí porque vamos a escuchar un avance del noticiero, amigos y amigas. Al regreso, no se nos vayan porque vamos a seguir conversando con Rafael Uzcategui, dirigente político, exparlamentario. Fue en sus tiempos con Maduro, miembro del Consejo de Estado, una figura que estaba en la Constitución, que todavía se mantiene en la Constitución, pero que era simplemente estética, ornamental. Un recurso estético. Sí. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con él y vamos a leer las preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. No se vayan. Seguimos acá para las redes. Entre tanto, Rafael, cuéntanos acerca de la APR, de la Alternativa Popular Revolucionaria. ¿En qué estado se encuentra eso? Bueno, la Alternativa Popular Revolucionaria está congelada, por eso es que yo hablo desde la alternativa. Yo nunca asumo que soy la alternativa. Ni hay algún cargo, ni hay algún coordinador, ¿no? Con qué lado ahí estábamos el Partido Comunista de Venezuela, estaba el PRT, otro Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es el trotskista, ¿no? Orientación trotskista. No. El PRT, ¿no? El PRT no es trotskista. No. Yo creo que el PRT era... O había un PRT trotskista en otro tiempo. El PRT, no es trotskista, el PRT, sí, sobre todo en las ideas nacionalistas. Aunque ellos se consideran marxistas-leninistas, se definen como tal. Estaba lucha de clase, estuvo en un momento, intentó estas redes, ya no lo tuvo. Y el grupo del PPT que tú representas, ¿no? No, estuvo el PPT. Completo. Completo estuvo el PPT. Ese grupo fue, poco a poco, ¿verdad? Fuimos a una alianza electoral con el PCB cuando nos quitaron la tarjeta y todos fuimos en la alianza electoral del PCB con la tarjeta del PCB, la APR. Ahora la APR nos ha dejado de... Entonces yo tomé eso y lo levanté y lo mantengo. Pero yo no soy la APR. La APR fue en ese momento lo que... Pero se mantiene un grupo levantando esa bandera. Sí, porque hay gente que asumió eso como militancia. Entonces se definen como el APR. Bien, bueno, eso es malo, te pregunto. No, eso es muy bueno. Se definen. Porque si no tienen partido propiamente. Entonces se apropiaron y mantienen. ¿Y se reúnen ustedes? Nos reunimos, nos conseguimos, hablamos, declaramos, etc. El PCB no le paró más, pero ahí está. Eso venía de una cosa que llaman el Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, que fue previo a eso. Después de eso se convirtió en la Alternativa Popular Revolucionaria. Okay. ¿Y tú a qué te dedicas diariamente en el accionar político? Yo me dedico primero a subsistir, porque hay que comer. Por supuesto. Hay que llevar la comida para la casa. Así es. ¿Estás dedicado a alguna actividad específica? Yo hago muchas cosas. Yo hago diligencia, compro, vendo, como lo que hace todo el mundo. Así. El debe y el haber. Compro por aquí, vendo por allá, subsisto y por supuesto... Como dicen los cubanos, un resuelve. Y por supuesto, yo he gozado de una amplia solidaridad de amigos y compañeros y de mi familia. Recuerda que ya llegué a una edad donde trabajar no es fácil. Sí. ¿Qué edad tienes tú, Rafael?
tengo 79 años, ya tengo 79 años y 6 meses. 6 meses me faltan. Yo nací el 5 de marzo, el día de la muerte de Chávez. Ese día cumplo 80 años. 80 años. Muy bien. El cuerpito me ha dado. ¿Y, me ha rendido. y tienes varios hijos? Tengo 4 hijos. 4 muchachos. ¿Y tienes varios nietos? Tres en el exterior y uno en Venezuela. Una está de ciudadano alemán. De hace muchos años se fue, se casó, se divorció, se casó. Tiene su vida ya hecha en Alemania. Tengo uno en Estados Unidos, que es biólogo. Y tengo otro en Ceuta, al norte de África, España. Sí, cómo no. Mira, por cierto, Y uno en Venezuela. a partir de toda esta situación que estamos viviendo desde el 3 de enero en adelante, mucha gente del chavismo ha volteado a verte y a ver las posiciones políticas que ustedes levantaban desde entonces, Te críticas. puedo decir lo siguiente. Hay un estado anímico de mucha gente que me llama y me asegura que nos van a devolver las siglas. ¿Del PPT? ¿Sí? Yo no he tenido ningún contacto, ni nadie del gobierno que me lo haya dicho, sino hay gente convencida. Así como hay mucha gente convencida de que el PCB Le van a devolver su tarjeta. ¿qué es eso? Un hecho democrático, es regresar gremios, sindicatos, asociaciones, organizaciones, para que pueda haber participación política. Bueno, pero ¿Por qué? entonces, Porque no se puede dar. Una de las cosas que no se puede dar es lo que ocurrió en el pasado. Aquí no puede haber un acuerdo chucuto. Entonces, ¿qué consecuencias trajo aquella frase de Betancourt de que iba a hilar y segregar a los comunistas? Eso tuvo como consecuencia la lucha armada. Le digo, ustedes jamás van a gobernar. lo decían también Chávez y Maduro respecto a la oposición acá. Bueno, sí. ¿Y qué Y acaba de decirlo Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Qué consecuencias trae eso? Que te cierran las vías. Así es. O te empujan al despeñadero, o tú buscas evitar que te empujen y tomas tu propia ruta, pero evidentemente vas a enfrentarlo. Si tú me dices que jamás voy a gobernar, yo voy a buscar la manera de construir una posibilidad de gobernar. Y en esta cosa, aquí se cometió un error, lo cometió María Corina Machado. María Corina Machado no fue inteligente. Ella ha debido llamar a la izquierda. Pero Hay un sector de la izquierda que se ha reunido con ella. Un sector, ha hecho pero causa común con ella. Pero un sector no, pues fue un sector porque fue. Pero si tú quieres unir. Ok, ya vamos a hablar de eso porque tenemos que reconectarnos con tienes que ir. Así es, decía mi papá, una frase muy que tú seguramente conoces. El que quiere besar busca la boca. Exactamente. Pero ya vamos a hablar de eso, porque ahora vamos a reconectarnos con Radio Rumbo. Ya vamos a hablar también de María Corina Machado y ese planteamiento que tú haces. Ya venimos, amigos, no se vayan. Vamos a conectarnos con la señal abierta de Radio Rumbo. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora y le damos de nuevo la bienvenida a nuestra audiencia de la señal abierta de Radio Rumbo 670 AM. Por cierto, nuestro invitado del día de hoy va a cumplir 80 años, es un adulto mayor y ya perfectamente conveniente que nuestro invitado, así como mucha gente que forma parte de esa llamada tercera o cuarta edad, visiten a un geriatra como el geriatra Argenis Portillo, cuyos servicios recomiendo yo ampliamente todos los días. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, tiene su consultorio en la esquina de la Cibarra, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico, puede serle de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Según el doctor Portillo, las personas a partir de los 60 años, digamos que ya son potenciales
pacientes de un médico geriatra, puesto que ya empiezan en este proceso de, digamos, yo lo llamo de generación orgánica, no sé si es una palabra apropiada, pero en todo caso comienza una etapa de vida en la cual ya comienzan a sufrirse deterioros orgánicos importantes. Entonces, bueno, hay que ir al geriatra. Debiera haber un descuento. Bueno. A los que vayan a nombre del programa, debiera haber un descuento. Bueno, vamos a sugerírselo. Hay que sugerírselo al doctor Portillo. Así es, se lo voy a sugerir al doctor Portillo, a pesar de que me consta que tiene honorarios, eso que llaman solidarios. Continuamos conversando con Rafael Uzcategui, dirigente político, exparlamentario, fue miembro del llamado Consejo de Estado en los momentos iniciales del gobierno de Maduro, a pesar de que, como comentaba yo hace un rato, bueno, es ser una entidad que a pesar de que está en la Constitución, es más bien de orden ornamental, estético. Nos decía nuestro invitado, en el interín de la pausa, que se han dejado correr informaciones según las cuales a él y a quienes forman la tendencia a la cual le fue arrebatada la titularidad del partido Patria para Todos, su símbolo, su tarjeta electoral, parte de sus bienes, se les va a devolver. Lo mismo que se les va a devolver también, según esa información que él maneja, también las siglas al Partido Comunista y también a otras organizaciones políticas que se ha venido mencionando, la devolución a sus titulares originales y legítimos de los partidos políticos. Pero entonces te pregunto, Rafael, ¿eso significa que todo este movimiento tiene algunas consecuencias positivas? Porque si eso va a ocurrir es parte, digamos, de toda la transición democrática hacia la cual estamos avanzando, ¿o no? Pero en el menú de Chávez... ¿Cómo? En el menú de Chávez no, en el menú de Trump. Ajá. Lo que Trump y Marco Rubio llevan a la mesa es todo lo contrario. Recientemente hubo un aquelarre, una reunión anticomunista en Estados Unidos dirigida por Marco Rubio, donde la estrategia es perseguir a la izquierda en el continente y liquidarla donde esté. Bueno, pero entonces aquí en Venezuela no le están haciendo caso a esos lineamientos de Marco Rubio. Es contradictorio con lo que... La independencia de esa mesa está en duda. ¿Por qué está en duda? Porque una parte de esa mesa ya dijo que venía con un propósito de convocar una mesa y se reunieron con el encargado de negocios. Sí, Dinora Figuera se reunió primero con John Barrett y después fue a la otra reunión. Así es. O sea que las líneas estaban claramente establecidas, las líneas internacionales y los detalles nacionales que tenía John Barrett aquí en Venezuela. O sea que el tutelaje, no hay duda, o el autotutelaje, o negarse a tener nacionalidad-nación. Todo eso está... ¿Podemos tener alguna esperanza de que esas negociaciones que se van a iniciar el 1 de agosto entre Dinora Figuera y otros parlamentarios de la Asamblea de 2015, con Jorge Rodríguez y parlamentarios de la actual Asamblea, van a producir algunas medidas que conduzcan efectivamente a la transición democrática, a la designación de un consejo electoral confiable, a la designación de magistrados honorables que estén en el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera? Eso está por... ¿Cómo? Eso está por verse. Ajá. No es prioridad. Así como no es prioridad el salario de los trabajadores, como no es prioridad la contratación colectiva, la deuda que PDVSA le tiene a los trabajadores, porque se ha admitido que hay 13.000 millones de dólares de la recaudación o del confiscamiento que hizo Trump de la exportación de petróleo y gas. A Venezuela lo único que le queda al CENIAN es recolectar lo que llaman el mercado interno, la venta de gasolina en el territorio nacional, los impuestos locales, la grasa, pues, el ñere, porque le queda el ñere. Pero el grueso, que es el ingreso petrolero, está en manos de Trump. Entonces yo me imagino
que Patine y Salazar, en vez de ir para la embajada de Estados Unidos a reclamar que tumben al gobierno, que le entreguen la vaina, el gobierno a María Corina a Edmundo González. Edmundo González, debería ir a pedirle salario a Jean Barro. O sea, los trabajadores petroleros tienen que irle a reclamar a John Barren, que es el que tiene la plata junto con Trump, para que le pague lo que le corresponde, para que le pague las deudas a los trabajadores petroleros. Yo los exhorto a que le reclamen a los Estados Unidos, que son los que confiscaron la plata. Es más, Trump se robó y lo confesó de un tanquero con 1.000.000 y pico con 1.000 y pico cien mil y pico de barriles. Lo confesó, lo admitió y le dijo que le había ido muy bien. ¿Y John Barrett gobierna más que Delcy Rodríguez? Por supuesto que gobierna más. Tiene la renta petrolera. Nada más, ese detallito. Da las órdenes. Él es el presidente encargado, más bien, en vez de Delcy. Delcy es lo que es una administradora. Y Jorge es como decir, entre el representante o el tutor o la mano que está detrás del trono, detrás de la presidencia. Porque son un par de hermanos junto con una prima, que es la del Tribunal Supremo de Justicia, porque esa es prima de los Rodríguez. O sea, los Rodríguez cubrieron un amplio, así como los Cabellos tienen ministerios, tenían el Senado, y tenían, bueno, son dos familias las que gobiernan Venezuela. Ok, vamos a hablar rapidito de María Corina Machado y Edmundo González. Acaban de producir un documento entre ambos, de alguna manera diciendo que ellos no tienen nada que ver con esas negociaciones que se van a iniciar el 1 de agosto, pero que sin embargo ellos no van a obstaculizar ese proceso y que tienen la esperanza de que de allí surjan cosas positivas. ¿Qué opinan? O sea, el drama de María Corina Machado, de esa ama del Valle, porque ella es una especie de descendiente de los amos del Valle. De los amos del Valle, dices tú. De esa gente de Mantuana. Es que no tenían el orgullo ni siquiera de los mantuanos que se negaron a acompañar a los patriotas, como una hermana de Simón Bolívar, pero que mantuvo la clase desde el primer momento. El vasallaje ha sido total. O sea, es una cosa de tristeza. En el caso de Dinora es como un desclasamiento, porque son orígenes humildes y proletarios. Además de una especie de cultor popular de izquierda, su padre, Cosme. Cosme Figuera. Cosme Figuera, que es una persona muy buena y estaba en cuanta actividad hubiese para acompañar con su grupo de guataca que tenía ahí, porque era una especie de salsero popular. Y María Corina con todo ese pedigrí se sometieron a Trump. El mantuanaje caraqueño era orgulloso. ¿Por qué Donald Trump no quiere a María Corina aparentemente? ¿Por qué crees tú que Trump ha evitado que María Corina venga al país, que María Corina, digamos, negocie o tenga que ver con la negociación que se va a iniciar el 1 de agosto? O sea, Trump quiso evitar que este país se incendiara. María Corina iba a incendiar el país, ¿a tu juicio? Y María Corina había dicho que lo iba a incendiar. María Corina prometió que iba a acabar con todo. O sea, María Corina no tendió puentes de plata. El discurso y la acumulación de fuerza de María Corina fue la convocatoria de la resaca del rencor que había en Venezuela. Hasta el chavismo disidente, en gran parte, votó por el mundo, siguiendo ese discurso. No hay manera de salir de Maduro, no hay manera de salir, y digo, bueno, la única manera de salir es dándole un golpe y tumbándole la presidencia de la República.
No, todo eso ocurrió. Ahora, Dijiste que ¿qué es María Corina hoy? dice que María Corina cometió el error de no haber buscado y negociado con la izquierda. Con los factores populares, Ajá. con los trabajadores de verdad. Ujú. Ella ha podido convocar, reunirse. O sea, ¿Tú estás dispuesto a reunirte con María Corina y hacer un pacto, por una lo alianza menos- política con por ella? lo menos lo hubiera puesto contra la pared y decir, yo quiero reunirme con el Partido Comunista de Venezuela que preside Óscar Figuera, yo quiero reunirme con Rafael Uzcategui, yo quiero reunirme con el Gordo Pinto, yo quiero reunirme con Marea Socialista, yo quiero reunirme con el Partido Socialista. Con Eduardo, el de la universidad, Eduardo Sánchez. Sánchez. Yo quiero reunirme. ¿Y qué hubiera pasado? Por lo menos no hubiera puesto contra la pared. Ahora, hay algunos líderes de izquierda que han estado acompañando a María Corina. Pocos, pero ahí están. Bueno, yo te puedo citar algunos. Rodrigo Cabeza. Vi que Edwin Zambrano también se sumó. Una persona que fue de izquierda, que estuvo en Panamá. Andrea Tavares. Andrea, así es. Esos fueron, ahí los hay, porque hubo otros que asistieron, pero que no le permitieron. José Luis Faría. A José Luis Faría no le permitieron estar en el panel. Yo lo vi en una mesa. No, él estaba en una mesa, pero no estuvo en el panel. Ajá, no sé. Parece que o no cabía, Por lo gordo. o simple y llanamente Pero estaba allí, pues. se reservaban el derecho a admisión. Pero estaba allí. Él Invitado. estuvo allí, apareció creo que en un selfie. Sí, como no. Apareció en un selfie, pero sabes que los selfies uno se los toma. No, pero yo lo vi, todo más general. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dicen? Que Panamá fue el intento de parar A Dinora. parar a Dinora, parar a Trump. Y María Corina lo que ha hecho es admitir que Trump la ha derrotado, que de nada le sirvió entregarle el Nobel, que ese camino no lo reconoce Trump. Entonces Trump es un hombre pragmático, reconoce la fuerza y sabe lo que subyace en Venezuela. En Venezuela hay una especie, sobre todo al interior del chavismo, ¿Por qué hay una especie no de duelo, elecciones según de lo que duelo. tú piensas? Miren, las Fuerzas Armadas hay un dolor profundo. Oficiales de las Fuerzas Armadas, afectados. En todos esos grupos de milicianos, de cosas así. Y la respuesta a eso, ¿tú sabes qué fue? Este 24 de julio, en las plazas Bolívar de las ciudades importantes de Venezuela, se concentraron organizaciones de distintos tipos, chavistas y de izquierda. Yo estuve en la Plaza Bolívar y allí estaba, por un lado, Inés Valera, pero por otro lado estaba Mario Silva, distantes totalmente y enfrentados. ¿Y tú que estás enfrentado a los dos? Yo conocí y Mario se me acercó. Yo tengo una vieja relación familiar con Mario Silva, porque yo era amigo de su padre y de su madre. Su madre y su padre me mantuvieron a mí clandestinamente en Ciudad Bolívar, siendo yo responsable de la juventud comunista en Ciudad Bolívar, porque su papá era militante. En los años 60. Su papá y su mamá eran militantes del Partido Comunista Español. Yo comía en su casa, desayunaba, almorzaba. Su padre era una excelente persona. Y sus dos hermanos mayores, uno acaba de morir ahorita. Sí, en Lara. Manuel. Lo conocí. Conocí al hermano, no conocía a Mario Silva. Manolo y Marusa, sus hermanos mayores, eran compañeros nuestros, míos y de otros compañeros como Luis Rafael Guzmán Green, que murió en Cantaura, que lo mataron en Cantaura. En Cantaura no, en Aroa, allá en Yaracuy. En Yumare. Es uno de los muertos de Yumare. Rapidito, tengo que leer algunos de los mensajes que nos han llegado, Rafael, para darle participación a la audiencia. Nos quedan pocos minutos, pero quiero leer algunos. Nos quedan 6 minutos. Vamos a leer unos cuantos y luego tú nos dices qué va a pasar aquí. ¿Cuál es tu hipótesis de lo que va a pasar? Méndez Reinaldo 761, ¿qué comentario tienen de la convocatoria de Blanca Rosa Mármol a desobediencia, paro nacional, paro petrolero? Sergio Río Bueno dice, no se distingue bien.
Dice unas vulgaridades, así que prefiero eximirme de leerlas. PPT Renoir Lenin dice: saludos al negro Uzcategui, consecuente luchador revolucionario. Dice: si Maduro montó un show, ustedes fueron los cabrones que aplaudían. Dice otro señor. Alexis Jesús usted ya dice: buenas tardes Mario y Rafael Uzcategui, dile que por qué Dios mediante cuando María Corina sea presidenta de Venezuela para el 2027 el Partido Comunista de Venezuela va a desaparecer y todos sus cabecillas los agarrará la justicia divina. Así es que alisten sus maletas, dice. Irse Arteaga, amigo Mario, saludos. La izquierda es un despropósito. Han fracasado en todas partes. Vente Reinaldo. Este personaje lo que dice es incoherente, así como su incoherencia al apoyar al chavismo. León del Valle 62. Comparto lo dicho por el poeta. Ya no hay izquierdas ni derechas, solo hay excusas y pretextos. En Venezuela durante 27 años solo nació una nueva clase sin ningún tipo de compromiso con todos. Johnny Alayón, qué pintoresco tu invitado, Mario, lanza piedra para todos lados. León del Valle 62, a esa mesa de los 20 le sugiero que su primer acuerdo sea la libertad plena de todos los presos políticos. Ya. Mente Reinaldo 761, ¿a quién apoya el invitado? A María Corina, a Blanca Mármol, a Dinora, a los Rodríguez, a Cabello, a Trump. ¿Con quién está? Hijo de Jesús Misericordioso dice: creo que su invitado está muy mal, porque ahora resulta que Maduro decidió con Trump ir a vivir el resto de su vida en la cárcel. Y cómo se fracturó Cilia las costillas, ya estaba preparado todo. Escobar Feliberto, buenas tardes Mario, ese señor está bien de la cabeza. Dice León de Valle 62, amigo Uzcategui, que la Constitución del 99 no ha sido extrema. Bueno, no concluye la frase. Mario, saludos, dice Bernabé 66732. Saludos al invitado. Respecto al tema de la captura de Maduro, Estados Unidos y las transnacionales americanas vendían armas y municiones a la Alemania nazi. Estados Unidos siempre trabaja con los dos bandos, malos y buenos. Esa es la realidad de la detención de Maduro. Irsa Arteaga dice: Mario, ¿te acuerdas cuando Maduro hablaba de la dieta Maduro? Pues se burlaba del hambre que pasaba el pueblo. Lo insólito es que habían funcionarios que aplaudían. Increíble. Jaorta 357, ¿qué es lo que realmente está defendiendo este señor? Si solo han demostrado quiénes resultaron siendo los verdaderos cachorros sumisos del imperio. León del Valle 62. León del Valle 62 dice: amigo Uzcategui, la Constitución del 99 no ha sido estrenada, utilizada así para la foto rojiverde. Los cenáculos del poder tienen sus propias leyes tipo Jalisco. Torres Oscar Alfonso, saludos Mario de tu invitado de hoy. Dile que más Behavior Research se ha conectado esta tarde para escuchar sus disertaciones sobre la valoración que le da la real izquierda a la situación política. Tachistón 31 dice: no los aparenta. Supongo que se refiere a los 80 años que va a cumplir nuestro invitado. Super Lanochinolo dice: totalmente de acuerdo con Rafael Uzcategui. ¿Qué más? Rápidamente. Gregoria Romero es nada más con el amiguito que se gasta. Mario Silva, dime con quién andas. No le cayó bien a la gente que tú seas amigo de Mario Silva. Saludos Mario y a su invitado. Daniel Enrique B dice: saludos desde la UD4 de Caricuao. Mario, envíale un saludo a Lady Loroño, ella siempre te escucha. Bueno, cordial saludo a Lady. Y que nos siga escuchando y que participe también con preguntas, comentarios. Méndez Reinaldo 761, ¿de qué vive el invitado? Tu respuesta globalmente. De la caza, la pesca y la recolección. De eso vivo. Vivo de trabajar, siempre he trabajado. Vivo de la solidaridad de mi familia. Yo soy un viejo y por lo menos mis hijos me ayudan. Vivo de mis amigos que me ayudan. Y como yo soy una persona de muy pocos gastos, tengo una vida muy planita, muy austera, muy transparente. Frente a eso, le voy a decir lo siguiente. El país, el 24 de julio, vivió
una situación. ¿Te refieres al terremoto No, del 24 de junio? No, el 24, Al 24 de pasado, junio. de esta semana, de junio. hace 2 días, Hace 2 días. el viernes. Antiimperialistas venezolanos se fueron a las plazas Bolívar sin el apoyo gubernamental, sin carisma, sin orquesta, sin grandes aparatos, a rechazar al imperialismo. Y una parte importante de ellos, la mayoría, a rechazar la tutela imperialista. En la Plaza Bolívar, por supuesto, hubo 2 grandes referentes allí. Ahí estaba Mario Silva enfrentado a Iris. Iris Valera. Los 2 son miembros de la dirección del PSUV. Dirección de partido que no se reúne para explicarle a sus militantes qué ocurrió en este país y hasta dónde alcanzan los acuerdos. Ahora, frente a eso, hay otro hecho al cual no puede escaparse. Del 1 de agosto se instala la mesa que propuso Dinora Figuera en las instrucciones que trajo del Departamento de Estado, coordinadas y consensuadas con John Barron, encargado de negocios de Estados Unidos, en la reunión previa que tuvo Dinora Figuera para reunirse con Jorge Rodríguez. O sea, la tutela imperialista está allí, permanente. Delcy Rodríguez no gobierna este país. Diosdado Cabello no gobierna este país. El ministro de la Defensa no gobierna este país. Y los presos no están libres porque Donald Trump no ha decidido que lo pongan en libertad. Porque Donald Trump da la orden y los presos van a salir en libertad. Sí. Las órdenes. Si la DON diera una orden para el salario, diera una orden para pagarle las deudas a los trabajadores de PDVSA, que son los que están produciendo su plusvalía y su trabajo, son los que le permiten a él tener 13.000 millones de dólares en la Reserva Federal, que es lo que él a cuentagotas le entrega a los Rodríguez y a los Cabello. Ahora, frente a eso, yo le voy a decir, hay una Venezuela que le dice no a Trump, no al imperialismo, no acatamos ni a Delcy Rodríguez, ni a los Rodríguez, ni a los Cabello, y menos a Trump. Somos venezolanos y para nosotros, por encima de todo, está la nación venezolana. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Rafael Ucategui, el negro Ucategui, conocido popularmente, un hombre de izquierda, ha sido parlamentario, dirigente político, fue secretario general del PPT, cuyas siglas, según le han dicho, es muy probable que vuelvan a sus manos, al igual que el Partido Comunista, que vuelva también a sus titulares legítimos. Muchas gracias, Rafael, de verdad, se nos acabó el tiempo. Sí, está bien. Trabajamos para ustedes, con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.